ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. La verdad que vivimos en una Argentina insólita. Se aprobó con media sanción en diputados, 180 votos a favor, 49 abstenciones, el presupuesto económico que ahora pasa al Senado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede haber 49 diputados que se abstengan de votar un presupuesto? O se está a favor o se está en contra, pero abstenerse de votar un presupuesto es decir, bueno, gobiernen como puedan. Como ya pasó, al gobierno del Frente de Todos no le aprobaron el presupuesto anterior y está gobernando con el presupuesto preanterior, para que sea claro. Y ahora, que se tienen media sanción, hay 49 diputados que dijeron, nosotros no queremos que se apruebe el presupuesto. Y da la casualidad que son parte de los que endeudaron la Argentina. Y entonces uno tiene que hacer un repaso inexorable, porque más allá de que se quiera terminar con las divisiones, con la grieta, con lo que fuere, todos los días se alimenta por personajes muy expuestos la división entre las dos Argentinas que vivimos. Una Argentina pensada para pocos, donde no le importa nada de lo que se dice ni de lo que se piensa por parte de amplias mayorías, sino su propia decisión individual para que prive sobre otros. Es decir, les encantaría vivir en dictaduras porque además se beneficiaron, por lo general, durante esas épocas. Y es el caso de un personaje que, si no hubiera sido presidente de la República, diríamos un cachivache de peluche, pero bueno, en algún momento los argentinos lo hicieron presidente de la nación, y por lo tanto decirle cachivache quizás es ofender a una parte de la sociedad. No le digamos cachivache a Mauricio Macri, retirémoslo de cachivache de peluche, y hablemos de un Mauricio Macri que inexorablemente no le importa nada lo que piensa la gran parte del pueblo argentino en torno a lo que es un país de grandes extensiones como el nuestro, donde la conectividad del transporte aéreo no es un negocio, sino es una necesidad objetiva de comunicación. Pero mira lo que dijo el cachivache de peluche o el expresidente. Macri ratificó el plan violento para las privatizaciones de empresas. El mundo no nos espera como en el 2015 y podemos revertir si giramos, no gradualmente, sino violentamente a este mundo de lo confiable. Y dijo Mauricio Macri, el expresidente, al presentar su libro En la sociedad rural, el libro se llama ¿Para qué? Y es un buen título porque ¿para qué lo hizo?, ¿no? Donde explicó su plan para que el país sea confiable, dando un giro violento hacia el mundo y ratificando el caso de ganar las elecciones, por lo cual habló como candidato potencial, del 2023, privatizaremos Aerolíneas Argentinas. Ahora el mundo ya no nos está esperando como en el 2015, podemos revertirlo girando gradualmente, sino violentamente, hacia el mundo de la confianza. ¿Y por qué quiere privatizar Aerolíneas Argentinas? Porque según dice él que la reestatización de Aerolíneas Argentinas tuvo un costo que si se hubiera aplicado a los ferrocarriles de 10.600 millones de dólares, ahora tendríamos un gran ferrocarril para unir todo el país. Bien, lo primero que hay que decirle a Macri que con un tren no podríamos haber ido a China a buscar las vacunas, y que en un momento donde no había ni vuelos ni vacunas, los aviones de Aerolíneas Argentinas y los pilotos de Aerolíneas Argentinas cumplieron, por ejemplo, esa tarea. Pero para esto hay que entender lo que es la soberanía, para esto hay que entender de qué se trata, porque Mauricio Macri salió a decir que el transporte aéreo en este momento no eran nada más ni nada menos que colectivos que volaban. Ese es el concepto de este muchacho que quiere volver a presidir la República Argentina. Y entonces uno dice, ¿en qué marco y en qué forma y por qué dice estas cosas? Y ahí nos encontramos con notables novedades donde se sienten absolutamente protegidos, primero por una justicia que de alguna manera le permite a él hacer y decir lo que se le ocurre, y después
por hacer de la vida de la soberanía un detalle superfluo. Por eso querían cambiar Malvinas por vacunas, por eso querían la Pfizer, que a nivel mundial terminó siendo fallada, por eso no le importaba, y dijo textualmente que primero estaba la economía y que se murieron los que se tenían que morir. Y entonces uno se da cuenta de cómo se mueven, porque parte de la justicia, 5 jueces, fueron denunciados penalmente por el abogado Luciano Almonacid, que presentó una denuncia en el Consejo de la Magistratura, y también aparentemente penal, contra 5 jueces motivadas por una revelación periodística. Él se refiere a algo que publicó Página 12 hace ya un tiempo, donde en territorio que maneja el inglés Joel Lewis, en el Lago Escondido, hubo una reunión del macrismo con los jueces para seguir hablando de la impunidad. Y denuncia puntualmente a 5 jueces en el Consejo de la Magistratura por haber participado de estas reuniones. Julián Ercolini, del Juzgado Federal número 10, Carlos Mañíquez, presidente de la Sala 2 de Casación Penal, Pablo Caizailais, espero haberlo leído bien, Caicials sería, del Contencioso Administrativo Federal número 9, y Pablo Yadarola, del Penal Económico número 2. Claro, un cónclave político y judicial secreto en Lago Escondido para garantizar la impunidad de Mauricio Macri. ¿Y dónde se hizo? En lo de un inglés. En lo de un inglés que cercó el Lago Escondido y que dice que eso le pertenece a él y no al país, violando todas las leyes donde habla que los lagos, ríos y arroyos no pueden ser privados. Pero al margen de esta circunstancia que ya ha llevado a varias protestas, fíjense en ustedes dónde tenemos que ubicar a este personaje que dice que si vuelve a ser presidente de la República, los colectivos que vuelan, que serían Aerolíneas Argentinas, no tienen ninguna importancia porque los aviones cumplen esa tarea. Según él, si esa inversión se hubiera hecho en los trenes, tendríamos el mejor servicio de trenes. Sí, claro. Si también se hubiera cuidado de lo que Perón nacionalizó, tendríamos una red ferroviaria espectacular. Pero no se cuidó. Y no se cuidó con gente que pensaba como él, con gente que dijo ramal que para, ramal que cierra, con gente que dijo para qué queremos el tren. Empezó con los militares cuando cerraban las líneas y las reemplazaban por líneas de colectivos donde ellos tenían intereses, y siguió por varios gobiernos, incluso los que cantaban la marchita. Por lo tanto, cuando uno se encuentra frente a estas situaciones y las deja pasar, nos damos una circunstancia casi de zambullirnos todo el tiempo en el lodo y cada vez enterrarnos más. Y entonces tenemos personajes que hacen estas declaraciones, que van después a países extranjeros como España o Estados Unidos y hacen declaraciones mucho más graves y anuncian un montón de situaciones y de cosas como diciendo vamos por todo y no va a quedar nada de lo que está. Privatizaremos todo lo que podamos y además de privatizar todo lo que podamos, ¿para qué queremos Aerolíneas Argentinas? ¿Para qué sirve? Si nosotros imaginamos hicimos una revolución de los aviones, ¿se acuerda la revolución de los aviones de Macri? Bueno, ¿a dónde está? Quedó creo que una sola empresa de aquellas que habían venido para hacer el gran negocio de cabotaje. Y entre ellos, una empresa de aviación de Macri que se la vendió a los colombianos, haciendo un pingo de negocio en aquel momento diciendo que iban a poder utilizar los low cost como la cosa de todos los días, yendo en contra de la línea estatal. Porque el low cost puede servir haciendo y cubriendo pueblos y zonas donde no está aerolíneas, pero no, era competir con Aerolíneas Argentinas a mitad de tarifa. Bueno, todo esto que nos está pasando, la sociedad tiene su propia culpa, porque lo venimos diciendo de hace rato, el activar en política es una obligación del ser humano porque es un ser político, el tratar de cambiar la realidad y participar de la forma en que se pueda también lo es, y la gente cree que una vez que terminó de votar cumplió con su mandato democrático. No, ahí empieza recién el camino para exigirle a las personas que se colocaron en determinados lugares de decisión que cumplan con lo que se prometió o con lo que el pueblo imaginó que tenían que cumplir cuando los votó. Por eso estamos detenidos en el tiempo, estamos empantanados, y por más que uno quiera superar todas las divisiones y grietas y demás, hay personajes que todos los días le dan manija a esa fractura del campo nacional,
tratando de perder derechos, de quitar derechos y decir que además, ¿para qué queremos determinadas empresas nacionales? Claro, pensémoslo con objetividad. Ellos quieren que todo sea privado porque además están sus amigos en el negocio de los privados. Y entonces aparecen personajes que han hecho negocio con las dictaduras, que han hecho con las democracias fraudulentas todo el tiempo, y por eso 49 diputados que participaron del endeudamiento y del festival amarillo se abstienen de votar el presupuesto. Es notable, la verdad, notable, cómo vivimos los argentinos sin darnos cuenta que es un gran cambalache, como decía un rato antes de empezar el programa, el tango que escucháramos. La verdad es cierto, el que no llora no mama y el que no roba es un gil.